Era el 2 de agosto del año 216 a.C., y los romanos estaban ganando. Al menos, eso parecía. 80.000 soldados romanos, el mayor ejército que la República jamás había reunido en un solo campo de batalla, avanzaban con la fuerza imparable de una muralla móvil. El centro de la línea enemiga se desmoronaba. Los hombres retrocedían tambaleándose, cedían terreno, se desintegraban. Los soldados romanos lo veían con sus propios ojos. Lo sentían en sus piernas mientras avanzaban, paso a paso, ensangrentados. Escudos bloqueados, espadas que se alzaban y descendían. El centro enemigo se derrumbaba como el pecho de un moribundo. Los romanos vitorearon. Avanzaron con ímpetu. La victoria estaba cerca. Podían olerla. Estaban equivocados. Completamente equivocado. En 3 horas, entre 50.000 y 70.000 soldados romanos yacerían muertos en un campo de apenas unos kilómetros cuadrados. 2 ejércitos consulares, el equivalente a 8 legiones completas, dejarían de existir. 2 cónsules romanos caerían en la misma tarde. Se convertiría en el día más sangriento de toda la historia de la República Romana, un récord que perduraría durante siglos. Y absolutamente todo lo que sucedió, el derrumbe, el aumento de la victoria, los vítores, había sido diseñado, planeado y orquestado de antemano por un solo hombre. Un general que había dedicado toda su vida a preparar el terreno para una sola tarde. Su nombre era Aníbal Barca, y lo que ocurrió en un pequeño pueblo italiano llamado Cannas no fue una batalla, era una trampa. Para entender por qué ocurrió la batalla de Cannas, hay que entender cómo era la República Romana en el verano del 216 AC, y no era un panorama alentador. Roma ya había estado en guerra con Cartago. La primera guerra púnica, librada entre el 264 y el 241 a.C., duró 23 años y costó decenas de miles de vidas en ambos bandos. Roma finalmente venció, apoderándose de Sicilia, el territorio más preciado de Cartago, e imponiendo un duro tratado de paz que despojó a Cartago de sus riquezas y prestigio. Para la clase dirigente cartaginesa, la derrota fue humillante. Para un general cartaginés en particular, fue imperdonable. Su nombre era Amílcar Barca. Un comandante de extraordinaria habilidad, invicto en el campo de batalla, obligado a rendirse no porque el enemigo lo hubiera derrotado, sino porque el Senado, en Roma, se había quedado sin dinero y sin paciencia. Amílcar firmó el tratado, pagó el tributo, vio cómo Roma se apoderaba de lo que él había luchado por defender. Y entonces, según fuentes antiguas, hizo algo que resonaría a través de las generaciones. Llevó a su hijo pequeño a un templo. Estaba a punto de partir en una nueva campaña en Iberia, la actual España, para reconstruir el poder y la riqueza cartaginesa desde cero. El niño le rogó que lo dejara acompañarlo. Amílcar miró a su hijo y le preguntó, ¿de verdad quieres venir? El niño respondió que sí. Entonces Amílcar le hizo jurar ante el altar, un juramento de eterna enemistad contra Roma. El niño se llamaba Aníbal. Tenía 9 años. Dedicaría el resto de su vida a cumplir esa promesa. Hacia el año 218 a.C., Aníbal tenía 30 años y comandaba el ejército cartaginés en Iberia. No era un hombre que heredara el poder pasivamente. De niño, había luchado junto a su padre. Había combatido bajo las órdenes de su cuñado Asdrúbal tras la muerte de Amílcar. Había estudiado la guerra como otros estudian la religión, de forma obsesiva, personal, como una vocación. Sus soldados lo amaban con una lealtad feroz, propia de quienes han derramado sangre juntos y sobrevivido juntos. Comía lo mismo que sus tropas. Dormía en el campo de batalla junto a ellos. Sufría las mismas inclemencias del tiempo. Y, según todos los relatos antiguos, era un genio táctico de primer orden. En el año 218 a.C., Aníbal logró algo que Roma consideraba imposible. Una hazaña tan audaz que los historiadores modernos aún debaten sobre la ruta exacta que siguió. Marchó con su ejército desde Iberia hacia el norte, atravesando el sur de la Galia, la actual Francia, y luego cruzó los Alpes. En invierno, con elefantes de guerra. Piénsalo por un momento. Los Alpes no son simples colinas. Sus pasos se elevan a más de 2.400 metros. Las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación. La nieve ciega a hombres y animales. Los desprendimientos de rocas matan sin previo aviso. Fuentes antiguas, como Polibio y Tito Livio, describen a soldados abriendo escalones en las capas de hielo para que los animales pudieran caminar. Hombres cayendo en grietas.
caballos deslizándose por acantilados en la oscuridad. El ejército que entró en los Alpes contaba con unos 50,000 infantes y 9,000 jinetes. El ejército que emergió del lado italiano, 15 días después, tenía aproximadamente 26,000 hombres restantes. Los generales romanos habían dado por sentado que los Alpes eran una fortaleza natural. Estaban seguros de que Aníbal jamás se atrevería a entrar. Se equivocaron, y ahora un ejército cartaginés se encontraba en suelo italiano. Lo que siguió fue una serie de desastres romanos que sacudieron a la República hasta sus cimientos. En el río Trebia, en diciembre del 218 AC, Aníbal aniquiló a un ejército romano en una emboscada cuidadosamente orquestada, atrayendo al cónsul Sempronio Longo a través de un río helado al amanecer antes de tenderle una trampa con caballería oculta. Murieron aproximadamente 20,000 romanos. La primavera siguiente, en el lago Trasimeno, en Etruria, Aníbal ocultó a todo su ejército entre la niebla matutina a lo largo de un estrecho camino junto al lago. El cónsul romano Cayo Flaminio marchó con sus legiones directamente hacia la trampa. La batalla duró menos de 3 horas. El propio Flaminio murió. Otros 15,000 romanos murieron, muchos de ellos ahogados en el lago al intentar escapar. 2 años. Dos derrotas catastróficas. Un invasor campaba a sus anchas por el norte de Italia. Roma estaba conmocionada, y el Senado romano, bajo una presión tremenda, decidió que la siguiente batalla sería diferente. Reunirían al ejército más grande de la historia romana. Aplastarían a Aníbal por la fuerza bruta de sus números. Acabarían con esto de una vez por todas. Designaron a 2 cónsules para dirigir el nuevo ejército, un hombre llamado Lucio Emilio Paulo, un comandante experimentado que conocía la reputación de Aníbal y aconsejaba cautela, y un hombre llamado Cayo Terencio Varrón, un político popular que creía que lo único que importaba era el valor y el número de romanos. Los 2 cónsules discrepaban en casi todo. Se turnaban al mando diariamente, un sistema que los romanos utilizaban para evitar que un solo hombre acumulara demasiado poder. El 2 de agosto del 216 a.C. le tocó el turno a Varrón. Aníbal había estado esperando precisamente eso. Aníbal había elegido el campo de batalla de Canas con precisión quirúrgica. El lugar era una llanura en el sureste de Italia, en la región de Apulia, cerca del río Fanto, a que los antiguos llamaban Aufidus. La llanura era amplia y despejada, perfecta para la caballería, que constituía la mayor ventaja de Aníbal. Sus jinetes númidas del norte de África eran la mejor caballería ligera del mundo antiguo, ágiles, impredecibles y entrenadas desde la infancia. Su caballería pesada ibérica y gala, en el flanco izquierdo, podía abrirse paso a través de casi cualquier obstáculo. En una llanura abierta, los 10,000 jinetes de Aníbal serían decisivos. En terrenos montañosos e irregulares, perderían gran parte de su efectividad. Al elegir Canas, Aníbal estaba eligiendo, en esencia, el arma que quería usar para librar la batalla. Una llanura abierta era su campo de batalla. Él mismo había conducido a los romanos hasta allí, pero la caballería por sí sola no basta para aniquilar a 80,000 hombres. Para ello, Aníbal necesitaba algo más, algo que ningún general había intentado jamás a tal escala. Necesitaba diseñar una batalla que no solo derrotara a los romanos, sino que los rodeara físicamente, a todos y cada uno de ellos, e impidiera su huida. Necesitaba construir una trampa con hombres vivos. Esto es lo que Aníbal ideó. Su ejército, compuesto por unos 40,000 infantes y 10,000 jinetes, se encontraba en clara inferioridad numérica en infantería, ya que Roma contaba con entre 65,000 y 70,000 infantes pesados. Cualquier general que se enfrentara a semejante desventaja habría buscado la manera de reducir el frente de batalla, es decir, luchar en terreno donde los romanos no pudieran desplegar todas sus fuerzas simultáneamente. Esa era la respuesta habitual ante la inferioridad numérica. Aníbal hizo lo contrario. Aníbal ensanchó deliberadamente su línea del frente para igualar la anchura de la romana, extendiendo su infantería a lo largo de todo el campo de batalla. Pero ahí radicaba su genialidad. Dio a su formación de infantería una forma curva, una media luna. En el centro mismo de su línea, donde las 2 formaciones entrarían en contacto por primera vez, colocó a sus tropas menos fiables, la infantería ibérica y gala. Las dispuso de forma que se abultaran hacia los romanos como el arco de un arco, con la espalda detrás de la línea principal. En cada extremo de esta formación en forma de media luna,
Ligeramente retraída e inclinada hacia adentro como los brazos curvos de una red, Aníbal desplegó a su infantería africana de élite, veteranos que habían marchado desde España, cruzado los Alpes y sobrevivido a Trevia y Trasimeno. Estaban armados con armas y equipos romanos capturados, lo que los hacía prácticamente indistinguibles de los legionarios romanos a distancia. Permanecían en filas disciplinadas y fuertemente blindadas, a la espera. En el extremo derecho, su caballería númida se enfrentaría a la caballería aliada romana de ese lado, conteniéndola. No la derrotaría, sino que la mantendría en su lugar, distrayéndola y manteniéndola ocupada. Esta era una pieza clave. En el extremo izquierdo, su caballería pesada ibérica y gala, comandada por un brillante oficial llamado Asdrúbal, no su hermano, sino otro Asdrúbal, cargaría contra la caballería pesada romana de ese flanco, la aniquilaría rápidamente y luego rodearía el ejército romano por la retaguardia. Ahora, el centro. La infantería gala e ibérica en el centro iba a hacer algo profundamente contraintuitivo, algo que requería una disciplina extraordinaria y nervios de hierro. Iban a perder a propósito. Cuando las legiones romanas arremetían contra el centro de Aníbal, los galos e íberos retrocedían, lentamente, con deliberación, paso a paso. Permitían que los romanos los hicieran retroceder, aplanándose la protuberancia frontal de la media luna para luego retroceder y curvarse hacia adentro. Los romanos, al sentir que el enemigo se desmoronaba ante ellos, avanzaban con ímpetu hacia el creciente cerco. Cuanto más retrocedía el centro, más avanzaban los romanos y más se acercaban a la infantería africana que los esperaba en ambos flancos. Cuando llegara el momento, cuando el centro se hubiera replegado lo suficiente como para que los romanos estuvieran apiñados dentro de la curva que se cerraba, los veteranos africanos de ambos bandos girarían hacia adentro, como las dos manos de un puño que se cierra. Al mismo tiempo, la caballería de Asdrúbal habría completado su barrido por detrás de la retaguardia romana, cerrando así el paso desde atrás. Los romanos no serían derrotados. Estarían rodeados por los 6 lados de una trampa tridimensional, incapaces de usar sus escudos correctamente, de blandir sus espadas, de respirar. Tan apretados estarían que los hombres se asfixiarían por la presión de los cuerpos antes de que una espada pudiera alcanzarlos. Ese era el plan. Un doble envolvimiento. Una trampa disfrazada de batalla. La retirada controlada del centro, lo que parecía una rendición, lo que parecía una ruptura y un ceder del enemigo, fue el mecanismo que puso en marcha la trampa. Por supuesto, existía un riesgo enorme. Las tropas del centro, los galos e íberos, debían retroceder sin desmoronarse por completo. Si se rompían y huían, la formación se disolvería, los flancos africanos quedarían expuestos y el plan se desmoronaría en una desbandada caótica. Tenían que luchar mientras se retiraban. Tenían que ceder mientras resistían. Esto requería una disciplina de unidad y una confianza en el comandante extraordinariamente raras en los ejércitos antiguos, o en cualquier ejército. Aníbal les habló personalmente. Fuentes antiguas registran que recorrió unidad por unidad la mañana de la batalla. Bromeó con sus hombres. Señaló al otro lado del campo de batalla, hacia el campamento romano, y les dijo que, a partir de ese día, esas tiendas y todo su contenido les pertenecerían. Les pidió que hicieran lo más difícil que un soldado puede hacer, no cargar con furia, sino retirarse con fría inteligencia. Les confió el momento más importante de la batalla. Ellos volvieron a confiar en él. La mañana del 2 de agosto ya era cálida cuando el ejército romano tomó el campo de batalla. Ese día, el viento soplaba del sur, lo que los italianos llamaban el Volturnus, levantando polvo y arena que llegaban a los ojos de los soldados. Polibio lo menciona específicamente. El viento soplaba directamente a la cara de los soldados romanos, favoreciendo a los hombres de Aníbal. Si Aníbal planeó la orientación de su línea para aprovechar el viento, o si simplemente la fortuna le sonrió esa mañana, es algo que los historiadores aún debaten. En cualquier caso, los romanos comenzaron la batalla con los ojos entrecerrados. El cónsul Varrón desplegó sus fuerzas en la formación romana estándar. Infantería pesada en el centro. Las legiones se apiñaron densamente, con infantería aliada en los flancos. Su caballería aliada se situó en el ala derecha y la caballería romana en la izquierda. Había dispuesto las legiones con mayor densidad de lo habitual, reduciendo la anchura de cada manípulo y aumentando su profundidad. Su razonamiento era el siguiente. Si lograba concentrar el poder romano en el centro, esa abrumadora masa de hombres arrasaría con todo lo que se interpusiera en su camino. Sin quererlo, había convertido al ejército romano exactamente en lo que Aníbal necesitaba,
un ariete apuntando directamente a la boca de una trampa. La batalla comenzó con enfrentamientos de caballería en ambos flancos. A la izquierda de Aníbal, la caballería pesada de Asdrúbal atacó con ferocidad a la caballería romana. Los romanos, en inferioridad numérica y acorralados contra la orilla del río, fueron rápidamente aniquilados. La caballería romana del flanco izquierdo se desmoronó en cuestión de minutos. Este era el momento que Asdrúbal había estado esperando. En lugar de perseguir a los jinetes romanos en retirada, el comportamiento habitual de la caballería victoriosa de la antigüedad, que a menudo perseguía a los enemigos derrotados durante kilómetros sin participar más en la batalla, Asdrúbal tomó una decisión tan disciplinada como decisiva. Dio media vuelta a su caballería y cabalgó detrás de todo el ejército romano. En el otro flanco, los númidas hicieron exactamente lo que Aníbal había ordenado. Combatieron contra la caballería aliada romana en el ala derecha hasta mantenerla en un punto muerto, realizando fintas, retirándose y volviendo a atacar, manteniéndola enredada y ocupada, incapaz de ver o reaccionar a lo que sucedía en el resto del campo de batalla. Y en el centro se produjo la colisión. Las legiones romanas atacaron a los galos e íberos de Aníbal con toda la fuerza de su ímpetu y masa. La lucha fue brutal, inmediata y caótica. Espadas cortas y punzantes se clavaban en los escudos. La avalancha de 60.000 hombres presionaba desde atrás. El centro de la línea de Aníbal sintió su peso y comenzó, lentamente, a ceder. Al principio, los romanos apenas se percataron. Los soldados enemigos retrocedían tambaleándose. La primera fila romana avanzó. La segunda fila presionó desde atrás. Toda la formación romana se lanzó hacia adelante, adentrándose cada vez más en el espacio que se abría ante ellos. Los vítores que surgieron de las filas romanas eran reales. Sentían que el enemigo cedía. Sentían el impulso de una victoria inminente. La infantería gala e ibérica en el centro vivía una pesadilla. Todo instinto humano, especialmente de un soldado, grita huir cuando el enemigo te presiona de frente. Mantener la posición mientras se pierde terreno, ceder sin romperse, luchar hacia atrás entre los gritos, la sangre y la presión de miles de hombres, confiando en que un plan invisible funciona. Una prueba de disciplina humana casi incomprensible. Y, sin embargo, resistieron. Cedieron terreno poco a poco, paso a paso, mientras la media luna se transformaba de una protuberancia hacia los romanos en una hondonada que se abría a su alrededor. Los romanos seguían presionando. Más adentro, más cerca. La formación romana, ya comprimida por el cerco deliberado de Varrón antes de la batalla, ahora se veía aún más comprimida por la presión desde la retaguardia. Los hombres de la tercera y cuarta fila no veían nada. Empujaban a los que tenían delante porque así es como se hacen los ejércitos. No tenían ni idea de lo que ocurría a 50 metros a su izquierda o derecha. Entonces los veteranos africanos se pusieron en marcha. En ambos extremos de la formación ahora, en media luna invertida, la infantería africana de élite giró hacia adentro. No cargaron, sino que pivotaron. Se giraron para encarar los flancos de la masa romana que los había superado por ambos lados. Como dos muros que se cierran deslizándose. Atacaron los flancos romanos simultáneamente con toda la fuerza de una infantería pesada, disciplinada y descansada, que había permanecido inmóvil mientras los romanos luchaban y avanzaban durante 30 minutos. Los romanos no tenían margen de maniobra. Los hombres de los flancos no podían extender bien los brazos para sostener sus escudos. No podían blandir sus espadas. Estaban tan apiñados que sus movimientos se limitaban a estocadas cortas y rápidas. Y ahora la presión desde todos los flancos aumentaba, no disminuía. Entonces llegó la caballería de Asdrúbal a la retaguardia romana. La trampa estaba cerrada. Lo que siguió no fue tanto una batalla como una matanza sistemática. Las fuentes antiguas describen a los soldados romanos tan apiñados que apenas podían alzar sus armas. Hombres que morían asfixiados y aplastados por la presión antes de que una espada los tocara. Aquellos en los bordes de la masa fueron masacrados metódicamente por la infantería que los rodeaba. Los oficiales romanos, entre ellos el cónsul Emilio Paulo, intentaron desesperadamente organizar la resistencia, crear algún tipo de formación de combate, pero no había espacio, ni dirección que pudieran tomar sin estar bloqueados por un enemigo u otro soldado romano. El cónsul Emilio Paulo fue alcanzado por una piedra lanzada con una honda al comienzo de la batalla y luchó sangrando hasta que cayó abatido. Murió en el campo de batalla junto a sus hombres. El cónsul Varrón sobrevivió. Escapó con un pequeño destacamento de caballería, y tendría que afrontar la ignominia de regresar a Roma y explicar cómo había perdido el mayor ejército de la historia de la República.
La batalla duró menos de 3 horas, desde el enfrentamiento inicial de la caballería hasta el fin efectivo de la resistencia romana organizada. En esas 3 horas, fuentes antiguas, confirmadas por estudios arqueológicos modernos que han hallado fosas comunes en la llanura de Cannas, registran entre 47.000 y 70.000 soldados romanos muertos. 2 cónsules romanos, 29 de los 48 tribunos militares y 80 senadores romanos fallecieron esa tarde. De los 80.000 soldados que entraron en combate esa mañana, quizás sobrevivieron 14.000, la mayoría de ellos caballería que huyó al comienzo de la batalla, hombres que lograron romper el cerco. Las bajas de Aníbal, estimadas en una cifra que oscila entre 5.700 y 8.000 hombres, fueron, para los estándares de una batalla antigua de esa magnitud, casi incomprensiblemente leves. Había logrado que su ejército realizara el trabajo de una fuerza mucho mayor, no luchando mejor, sino luchando con más inteligencia. Había dejado que la propia agresividad del enemigo, su propia confianza, su propio ímpetu, los condujeran a una trampa que él mismo había construido con formaciones, sincronización y una infantería disciplinada que se retiraba por orden. La supuesta rendición del centro, lo que parecía una claudicación, lo que parecía un colapso, fue la llave que cerró la puerta tras 80.000 hombres. Cuando la noticia de Cannas llegó a Roma, la ciudad cayó en un estado de conmoción que los historiadores antiguos describen como sin precedentes. Tito Livio escribe que no hubo hogar en Roma que no se viera afectado por la pérdida. Todas las familias tenían un padre, un hijo o un hermano en aquel campo. El foro quedó en silencio. Hubo que impedir que las mujeres de la ciudad salieran a las calles a llorar públicamente. Roma tenía leyes estrictas contra el duelo público excesivo, lo que demuestra la magnitud de la devastación que supuso la necesidad de aplicarlas activamente. El Senado se reunió en sesión extraordinaria. Varios senadores abogaron por negociar la paz con Aníbal. Otros defendieron el abandono total de la ciudad. Se consideró la idea de enviar embajadores a Aníbal para pedir rescate por los prisioneros, una práctica habitual de Roma. Pero, de forma extraordinaria, se rechazó. Roma no pagaría. Roma no suplicaría. Los prisioneros seguirían siéndolo, y Roma reclutaría nuevos ejércitos entre los que quedaran. Fue una de las respuestas institucionales más notables de la historia militar. Un gobierno, tras sufrir la pérdida de quizás 70.000 de sus mejores soldados en una sola tarde, se negó a colapsar o negociar. El Senado aprobó resoluciones que obligaban a los esclavos a servir en el ejército, hombres que legalmente eran propiedad, ahora armados y con la promesa de libertad si luchaban. Armaron a los hombres más jóvenes disponibles. Nombraron a un dictador, un antiguo comandante llamado Quinto Fabio Máximo, quien previamente había aconsejado la estrategia lenta de desgaste de rechazar la batalla campal, una estrategia que sus compatriotas habían ridiculizado y desestimado. Ya no se burlaban de Fabius. Y a pesar de la genialidad de Aníbal, Cannas no puso fin a la guerra. Esta es la gran ironía de la batalla. Aníbal había destruido los ejércitos romanos de forma tan completa y eficiente que, en cierto modo, había superado su propia estrategia. No disponía de máquinas de asedio capaces de tomar Roma. Sus líneas de suministro se extendían hasta Hispania. Los refuerzos de Cartago llegaban con lentitud y a menudo eran interceptados. Sus soldados galos e ibéricos, por muy leales que fueran, se encontraban al otro lado del océano, lejos de casa. Uno a uno, los aliados romanos en Italia regresaron a Roma en lugar de desertar. La estrategia de aislamiento, de separar a Roma de sus alianzas, fracasó lentamente. Aníbal permaneció invicto en Italia durante 15 años. Nunca perdió una batalla, pero nunca conquistó Roma. Roma, negándose a enfrentarse a él en batalla abierta tras Cannas, simplemente lo superó en resistencia. No fue una victoria gloriosa. Fue una mera supervivencia. Finalmente, un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión, que había sobrevivido a Cannas como joven oficial, estudió obsesivamente las tácticas de Aníbal, reconstruyó el ejército romano y llevó la guerra al norte de África. En la batalla de Zama, en el 202 a.C., Escipión empleó su propia versión de las tácticas de Aníbal contra el propio Aníbal y venció. Aníbal huyó al exilio y pasó el resto de su vida asesorando a los enemigos de Roma en el Mediterráneo oriental, perseguido por embajadores romanos allá donde iba. Cuando una delegación romana finalmente lo acorraló en Bitinia, en la actual Turquía, en el 183 a.C., Aníbal tenía 64 años.
En lugar de ser hecho prisionero, bebió el veneno que guardaba en un anillo en su dedo precisamente para esta eventualidad. Según Tito Livio, sus últimas palabras registradas fueron: «Liberemos a los romanos de su larga angustia, ya que les resulta demasiado tiempo esperar la muerte de un anciano». Murió como había vivido, en sus propios términos, sin rendirse. El legado de Cannas se extiende a lo largo de más de 2000 años de historia militar como una larga e ininterrumpida sombra. El doble envolvimiento, el principio táctico que inspiró la batalla de Cannas, todavía se enseña en todas las academias militares importantes del mundo. Cuando el general alemán Alfred von Schlieffen diseñó el plan de guerra que llevaría su nombre en 1905, el plan que guió la estrategia alemana en las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial, lo describió explícitamente como un intento de lograr una segunda Cannas a escala estratégica. Quería cercar y destruir a todo el ejército francés mediante un amplio arco a través de Bélgica, tal como Aníbal había cercado a las legiones romanas con su infantería africana. El plan fracasó, en parte porque el flanco occidental no pudo moverse con la suficiente rapidez y en parte porque los ejércitos modernos no son como los antiguos. Pero el modelo era el de Aníbal. En 1944, la batalla de la Bolsa de Falaise, donde las fuerzas aliadas cercaron y aniquilaron a 2 ejércitos alemanes en Normandía tras el desembarco del día D, fue descrita por Dwight Eisenhower como similar a lo ocurrido en Cannas. Durante la Guerra del Golfo en 1991, la famosa maniobra del gancho izquierdo, que flanqueó el ejército iraquí a través del desierto, fue diseñada explícitamente por planificadores estadounidenses utilizando Cannas como modelo conceptual. Más allá de las tácticas, Cannas enseña algo más profundo sobre la naturaleza de las batallas, de la planificación y de la psicología humana en la guerra. Aníbal comprendió algo que la mayoría de sus contemporáneos ignoraba. El arma más peligrosa en una batalla no es la espada ni la carga de caballería, sino la confianza del enemigo. Un ejército que cree estar ganando se esforzará más, presionará con mayor profundidad y se concentrará aún más en el espacio que percibe que se abre ante él. Aníbal convirtió esa confianza en un arma. Hizo que los romanos sintieran la victoria de forma tan completa y visceral que se adentraron en una posición sin escapatoria. Los galos e íberos que se retiraban en el centro no estaban perdiendo, estaban provocando al enemigo. Lo que parece una rendición puede ser el acto más agresivo de todos. Y hay algo más, algo que merece la pena reflexionar. Los hombres de Aníbal, aquellos que tuvieron que mantener el centro y ceder terreno confiando en el plan, no eran grandes generales. Eran soldados, hombres comunes, lejos de casa, luchando en tierra extranjera, ejecutando un plan que la mayoría no comprendía del todo. Su valentía no era la de la carga. Era la valentía más dura y silenciosa de confiar lo suficiente en la visión de otro como para hacer lo contrario de lo convencional en el momento más aterrador. En ello hay una lección, en algún lugar, que va mucho más allá de los campos de batalla. El hombre que se enfrentó a la mayor potencia militar del mundo antiguo, que cruzó montañas supuestamente infranqueables, que ganó batallas que se consideraban imposibles de ganar, no era invencible. Finalmente, fue derrotado. Murió solo, en el exilio, en una vida efímera. Pero su idea, la idea que forjó en aquella llanura polvorienta en el verano del 216 AC, a partir de hombres disciplinados, una retirada calculada y la paciencia para dejar que la trampa se cerrara en el momento preciso, esa idea nunca murió. Sigue viva hoy, estudiada y reestudiada por todo general que quiera comprender qué significa superar a un oponente con astucia, no solo con armas. Aníbal Barca no conquistó Roma, pero le enseñó a Roma cómo ser conquistada. Y al hacerlo, le enseñó al mundo algo sobre la guerra, y quizás sobre la naturaleza misma de la estrategia, que ninguna victoria podría haber comunicado con tanta claridad. Algunas de las lecciones más importantes de la historia están escritas en forma de derrota. Si llegaste al final de esta historia, significa que algo del viaje de Aníbal te conmovió. El juramento prestado en el templo, la travesía imposible, la paciencia de un hombre que dedicó toda una vida a prepararse para una sola tarde. Historias como esta merecen ser recordadas, merecen ser compartidas. Si este documental te conmovió, te enseñó algo o te hizo ver la historia desde una perspectiva diferente, por favor, tómate un momento para darle me gusta. Es la señal más poderosa que le indica al algoritmo que esta historia importa y merece llegar a más personas. Cada clic es un voto a favor de la historia frente al ruido. Y si quieres más historias como esta, batallas jamás contadas, generales olvidados, momentos que cambiaron silenciosamente el rumbo de la civilización, suscríbete a Español Historia.
Nosotros buscamos en los archivos para que tú no tengas que hacerlo. Historia real, relatos reales, sin atajos. Ahora queremos saber tu opinión. Aquí tienes una pregunta para reflexionar y dejar en los comentarios. Si fueras un soldado romano en Cannas, uno de los hombres en esa formación central que empujaba y animaba, ¿en qué momento crees que te habrías dado cuenta de que algo andaba mal? ¿Cuándo la infantería africana giró? ¿Cuándo la caballería llegó por la retaguardia? ¿O solo cuando ya no podías moverte? Cuéntanoslo abajo. Las mejores respuestas siempre hacen que esta comunidad sea extraordinaria. Y antes de terminar, una última reflexión. La próxima vez les contaremos sobre un oficial naval declarado demente por su propio gobierno, sometido a consejo de guerra por su propia armada y a que le entregaron una flota de 12 barcos para luchar contra 400. Lo que hizo con esos 12 barcos es una de las victorias más improbables desde el punto de vista estadístico en la historia de la guerra naval. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse por la historia. Y gracias, sobre todo, por mantener vivas las historias del pasado. Nos vemos en el próximo.